¿Ya estamos preparados? Vamos a leer, dijimos, en Hechos capítulo 8 y vamos a leer del verso 4 al verso 8. Pongan mucha atención, hermanos, hermanas, a la palabra de Dios, porque en esta noche solamente el que no lo desee no va a salir con una bendición especial de parte de Dios. Dice así, comenzando ahí en Hechos capítulo 8, versículo 4 en adelante. En mi Biblia hay una inscripción en letra negra que dice: predicación del evangelio en Samaria. Le pido que ponga mucha atención en lo que vamos a estar leyendo, porque de todo eso vamos a estar meditando y aprendiendo. Dice el verso 4, comenzando el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Venga conmigo ahí al capítulo 8, pero ahora al verso 14 en adelante. Ponga mucha atención aquí, porque dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes llegando oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Los que se pusieron de pie pueden tomar su asiento. Los que no se pusieron de pie no se preocupen, porque yo no les dije ni póngase de pie ni no se ponga de pie. Y como aquí no tenemos ningún complejo, lo único que buscamos es que todos nos inclinemos delante de Dios acá en el corazón y que reconozcamos su grandeza y su señorío. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, les voy a invitar a que pongamos mucha atención. Oiga, le quiero compartir la importancia que es estar adorando a Dios en espíritu. Hay algo muy importante, y eso está marcado en la palabra de Dios, en esto que vamos a estar leyendo a esta hora. Allá en Jerusalén, el día de Pentecostés, ya la mayoría de ustedes lo saben, se derramó el Espíritu Santo, y Cristo les había dicho a sus discípulos que se mantuvieran en Jerusalén, que no se movieran, que tenían que recibir la promesa que Dios les había hecho de manifestarse el Espíritu Santo sobre todos aquellos que creyeran en Cristo Jesús. Así es que acababan de ser llenos del Espíritu Santo en Jerusalén. Luego vino una persecución solamente a aquellos que eran del pueblo del Señor, respetaron a los apóstoles, pero todos los demás que no eran los 12 tuvieron que salir huyendo. Y la palabra de Dios dice que entre tanto que iban huyendo, uno de ellos, que era Felipe, uno de los diáconos que habían escogido, el Espíritu lo movió al pasar por Samaria a predicar el evangelio,
a predicar el reino de Dios. Y esto para mí es algo muy especial, porque si uno va huyendo de alguien y va haciendo ese tipo de ruido, pues es como ir anunciando por dónde va. Yo pienso que cuando uno huye hay que huir, pero que nadie se dé cuenta para dónde se va. Pero ¿cómo sale Felipe huyendo? Y en Samaria el Espíritu Santo lo hace predicar a la gente en Samaria, a tal grado que la gente comienza a escuchar y el Espíritu Santo se encarga que Felipe ya no pueda seguir, sino que siga predicando ahí la palabra de Dios. El asunto es este, y es lo que vamos a practicar en esta noche. Una vez más les digo, debemos de tener la revelación de la palabra de Dios, debemos descubrir estas cosas, porque si no las descubrimos vamos a caer en una rutina, vamos a caer en un estancamiento, en un conformismo, y eso no le conviene a la iglesia. Ahora, aquí nos damos cuenta de algo. Felipe predicó en Samaria que Cristo había muerto y había resucitado, y la gente creyó que Cristo murió y resucitó. De tal manera que se veía la obra de Dios en los corazones. Hasta les enseñó que había que bautizarse en agua. Y la gente se bautizaba en agua. Cualquiera diría, ya están completos. Cualquiera diría, ya se formó la iglesia. Porque ya habían oído de la palabra de Dios, ya habían oído del reino de Dios, ya habían creído en Cristo y hasta se habían bautizado. Cualquiera diría, ya esta es una iglesia conforme a como Cristo enseñó, ya vamos a seguir así. Pero los apóstoles, hermanos, que tenían la dirección del Espíritu Santo, recibieron de parte del Espíritu la dirección y se dieron cuenta que Felipe había predicado la palabra de Dios en Samaria, que la gente había creído en Cristo y que hasta muchos se habían bautizado ya. Pero surge algo. Acababan de tener la experiencia del bautismo del Espíritu Santo en Jerusalén. Felipe sabía de eso. Sin embargo, por alguna razón, Felipe no estaba buscando que la gente tuviera esa experiencia. Y eso tuvo que ser algo muy importante para que los apóstoles en Jerusalén dijeran, alguien de nosotros tiene que ir a Samaria, porque nos damos cuenta que Felipe allá tuvo que detenerse, que Dios está tocando los corazones, que ya hay iglesia allá, pero no tienen la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Así que tuvieron que irse Pedro y Juan para orar por aquellos hermanos y no moverse de ahí, sino hasta que estuvieran llenos del Espíritu Santo, como era el principio de la iglesia en Jerusalén. Amén, hermanos. Entonces, aquí en esta iglesia no debe haber ningún hermano, ninguna hermana que no tenga esa experiencia del poder de Dios. Y vamos a estar buscando que hasta los niños que ya puedan entender, yo los he visto de unos 7 años hablar en otras lenguas y glorificar a Dios, y que todo aquel hermano o hermana que no ha tenido esa experiencia también la pueda tener. Así es que, hermanos, yo he sentido en estos últimos meses que Dios me ha llamado con un nuevo ministerio, les digo yo, y es que de pronto yo empecé a meditar en algún tema para predicarlo, y apenas estaba empezando a meditar en ese tema y ya Dios me estaba dando un canto para que lo compusiera.
y ahora no puedo leer ninguna parte de la Biblia sin que el Señor me dé un canto. Así es que, hermanos, hermanas, les quiero invitar a que escuchen un canto que habla acerca del Espíritu Santo. Pongan mucha atención y no va a ser duda que el Señor empiece a obrar desde este momento. Déjenme decirles, este canto va a estar siendo escuchado, ¿a poco no tan claro?, a través de las radios, a través de Majestad Televisión, a través de Facebook o de YouTube. Y va a haber gente que, escuchando este canto y escuchando el mensaje, va a ser llena del Espíritu Santo, y luego vamos a recibir los testimonios para que usted sepa que estamos yendo por buen camino. Escuchemos entonces este canto. Ponga mucha atención. Dijeron en Jerusalén, Samaria también creyó. El mensaje se les trajo y su luz Dios les envió. Pero faltaba el poder, la gloria pentecostés. Pedro y Juan ahí llegaron y oraron con mucha fe. Oh gran Espíritu Santo, desciende hoy sin cesar. Llena nuestros corazones y resplandezca tu altar. Llénanos poder celeste como la primera vez que vino poder del cielo el día de Pentecostés. Creyeron en Cristo ya y fueron bautizados, pero sin la unción divina estaban muy limitados. Les impusieron las manos y oraron con gran fervor, y el Espíritu bendito
Los que puedan, abran sus Biblias una vez más para que leamos esa escritura, y los que sientan la bendición de Dios simplemente sigan adorando al Señor. Quiero que pongan atención, y hermanos, hermanas, una vez más les digo que no nos conformemos, no nos quedemos estancados, no nos acostumbremos a vivir una vida religiosa. Ahí está el manual del Señor, ahí está la palabra de Dios, cómo debemos comportarnos, qué debemos de experimentar. Y aquí, como les digo, tenemos algo muy maravilloso, que se predicó el evangelio, la gente creyó en el reino de Dios, se bautizaron y ya prácticamente estaba formada la iglesia. Pero vea usted la preocupación de los apóstoles en Jerusalén, que allá se estaba levantando una iglesia en Samaria. Cualquiera podría ponerse contento, contenta, porque se estaba levantando una obra allá, una iglesia allá. Pero los líderes, los apóstoles, recibieron la dirección del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les llamó la atención que ciertamente estaban creyendo en Cristo, estaban formando la iglesia, se estaban bautizando, pero les hacía falta una cosa, como dice el canto, les hacía falta el poder, les hacía falta la manifestación del Espíritu Santo. Ahora déjenme decirles, hermanos, hermanas, los que ya tenemos la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, no nos confiemos y no pensemos que esa experiencia es para el que no la ha tenido. Usted y yo debemos de hablar en otras lenguas siempre. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, es muy claro y dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. O sea, que si usted tiene esa relación con Dios en ese lenguaje celestial, usted está creciendo espiritualmente, usted se está alimentando espiritualmente, usted está teniendo una relación íntima con Dios. Por lo tanto, no espere ver a los hermanos que no han tenido la experiencia y usted se vaya sin glorificar a Dios en otras lenguas. En este momento, bíblicamente, yo soy el único que no puedo hablar en lenguas. El apóstol Pablo dijo, si estoy entre ustedes, no voy a hablarles en lenguas, porque ¿quién va a decir amén? Así es que el único que no puede hablar en lenguas aquí en este momento soy yo, porque yo tengo que darles un mensaje, pero todos ustedes pueden hablar en lenguas. Si el Espíritu les hace sentir, deje que se mueva el poder de Dios, porque también a veces que tenemos tiempo que no participamos de una experiencia así, o lo que un día recibimos no lo estamos constantemente usando, y esto es parte de nuestra vida diaria. Así es que mi hermano, mi hermana, ponga atención en eso. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Una vez más, ponga atención. Dice así Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, o los que fueron perseguidos, los que salieron de Jerusalén, aparte de los apóstoles, iban por todas partes. Pero mire qué tremendo, iban anunciando el evangelio. Qué maravilloso es tener la influencia del Espíritu Santo, porque en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, el Espíritu Santo se va glorificando. Estos estaban siendo perseguidos, iban dejando rastro por donde quiera, porque por donde quiera iban hablando la palabra de Dios. Solo cuando uno no tiene el Espíritu Santo puede irse ocultando, pero estos ninguno se iba ocultando. Todos ellos, el Espíritu Santo no los dejaba de hacer que dieran testimonio. Mire lo que dice acá en el verso 5.
Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime, o sea, la gente a una voz, la gente a una sola reacción, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. No solamente predicaban la palabra, no solamente hablaban la palabra. En otras palabras, el que predicaba no solamente sentía la necesidad de predicar, pero el Espíritu Santo también obraba en el corazón de la gente que escuchaba, de manera que la fiesta era especial. Dice así: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hermanos, hermanas, cada día que tengamos servicio, cada día que hablemos del Señor, tiene que haber manifestación del poder de Dios. Acuérdense lo que les dijo el Señor a sus discípulos allá en Mateo capítulo 10. Dijo: vayan y díganle a la gente que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen los enfermos, liberten a los cautivos, resuciten los muertos, sanen a los leprosos. Eso es parte de la bendición. No solamente se presenta el reino de Dios invisible para que nosotros entremos por la fe, pero también se pueden hacer visibles milagros, maravillas, portentos entre nosotros, porque es el resultado del paso que da el reino de los cielos. Donde quiera que pase el reino de los cielos, ahí va a dejar rastro de personas sanas, de personas liberadas, de personas llenas del poder de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Oiga, le voy a leer una vez más versos 6 y 7. Dice así: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Dios llamaba la atención de la gente para que atendieran a lo que decía Felipe, y oían, pero a la vez veían las señales que Dios hacía. Verso 7: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Qué cosa más gloriosa que Dios le dé el sentir al que predica la palabra de Dios, que le dé seguridad, que le dé confianza, y que haya un pueblo que también el Señor les ponga el sentir de escuchar con atención, y al final terminar viendo la gloria de Dios. Hermano, eso está en la palabra de Dios. Eso debemos de creerlo. Eso debemos de poner nuestra confianza ahí para que Dios haga su obra. O sea, Dios está en medio nuestro. El que predica siente la libertad y siente la confianza. Y el que escucha, escucha con atención, y se van a manifestar los milagros, porque está escrito en la palabra de Dios. Y lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero que ponga atención ahí del verso 14 al 17. Ahora le estamos entendiendo mejor. Mire lo que dice después, ya comenzando en el verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Ahora vea para qué los enviaron. Quienes llegando oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. O sea, Pedro y Juan fueron por una sola cosa, porque algo les hacía falta poder, les hacía falta manifestación del Espíritu Santo. De manera que sí agradamos a Dios oyendo la palabra, creyendo en Cristo, cantándole al Señor,
pero hace falta el poder de Dios, porque el poder de Dios a nosotros nos hace sentir más seguros, más firmes, más decididos, y a la vez hace milagros y maravillas donde la gente también tiene experiencias gloriosas. Mire lo que dice aquí. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes llegando oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mire qué preciosa es la palabra del Señor. Y entonces recibían el Espíritu Santo. Ahí podemos ver la necesidad de buscar siempre la manifestación del Espíritu Santo. O sea, que nadie de los hermanos, de las hermanas, se quede sin esa experiencia. Pero yo le añado un poco más y no le cambio a la palabra de Dios, sino que les digo, ¿será que solamente vamos a estar esperando que los que no han tenido esa experiencia la tengan? ¿Y los que ya la tuvimos qué? Bueno, hermano, pues la tuve hace como 2 años. ¿Y luego? No, pues desde entonces ya no he sentido nada. Ah, no, estás muy mal, porque eso no viene una vez solamente en la vida. Eso es apenas el comienzo de una relación con Dios, desde que crees en Cristo hasta que venga Cristo y te lleve. Porque eso es lo que te hace andar en victoria. Eso es lo que te hace sentir libertad. Eso es lo que te hace sentir confianza para hacer cualquier decisión, porque vas a andarte moviendo bajo el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Puede darle un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Grábese esto. Allá estaba comenzando una iglesia. Y allá en Jerusalén estaba la iglesia original. Y cualquiera diría, no vamos a pedir más, porque está bien, Dios ha bendecido grandemente a la iglesia en Jerusalén. Y nosotros no vamos a pedir más porque somos una iglesia que se comenzó acá. Sin embargo, ese es el orden establecido. Esto viene de parte de Dios. Yo me recuerdo hace muchos años, un siervo de Dios, que me reservo su nombre porque lo amé mucho en el Señor, lo respeté mucho, pero una vez me dijo, hermano Rodríguez, yo no sé si yo no deba de tener esa experiencia, porque yo nunca la he tenido. Y era un hombre que tenía tantos años en el Señor como yo, pero él nunca había tenido esa experiencia. Y yo le dije, hermano, esa bendición es para usted. Y le mostré lo que dice Hechos 2:39. Le dijo el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, a los judíos: para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, los hijos de los judíos, y para los que estén lejos, los judíos esparcidos. Y termina diciendo, y para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Y yo le dije, si usted entiende eso, esa bendición es para usted. Pero no espere que de pronto el Señor lo tome y le dé la bendición. Si usted ya descubre que es para usted, búsquela, pídasela a Dios, porque dijo el Señor, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más no les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así es que mi hermano, mi hermana, hay que buscar esa bendición. Y una vez más le digo,
no nos acostumbremos. Si ya tiene la bendición, no se conforme con que ya la tuvo una vez. Esa tiene que ser una experiencia cada día, una bendición cada día. Y déjeme decirle, nunca va a ser igual la bendición. Yo he hablado en muchas lenguas, he hablado hasta un lenguaje que parece chino. Mi voz no es tan aguda, no es tan fina, así tan ladina. Sin embargo, he hablado en lenguas que parece un chinito hablando, pero con una vocecita chillona ahí. Y ahí he hablado, pero yo sé que es la bendición de Dios. De pronto el Señor te toma y hace lo que quiere contigo, pero después de eso sientes la fortaleza espiritual. Oiga lo que le voy a decir. Alguien va a recibir esa bendición en esta noche aquí. Alguien va a avivar el Señor en su vida, el Espíritu, y va a tener de nuevo esa experiencia, y ahí nos vamos a ir metiendo poco a poco. Y lo más tremendo es que gente que me está escuchando a través de la radio van a comenzar a temblar, van a comenzar a sudar, van a comenzar a sentir que se les mueve la casa y van a comenzar a sentir que la lengua se les hace un nudo, pero es que es el poder de Dios que se va a estar moviendo y Dios va a dar testimonio que esto es verdad. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Señor. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, recordemos esto. Pedro y Juan tuvieron que ir para que la iglesia se nivelara, porque ya la iglesia iba mirándose de otra manera. Ahí podría comenzar a ver ya las diferentes denominaciones. Ya se iba a poder ver otra iglesia que ya no era la misma, porque creían en Cristo, se bautizaban en agua, ya cantaban como cantaban en Jerusalén, pero no tenían la experiencia del poder de Dios. Y el Espíritu Santo instó a los apóstoles, motivó a los apóstoles para que fueran y para que oraran, porque ahí dice, y vinieron y les impusieron las manos. Vean, hermanos, qué importante es la imposición de las manos, qué importante es la ministración a los hermanos, a las hermanas, porque hay una influencia. Si el siervo de Dios tiene buena conexión con el Espíritu Santo, pues entonces va a tener una experiencia gloriosa cuando vaya y ore por aquel hermano, por aquella hermana, porque ahí dice, y vinieron los apóstoles Pedro y Juan y les pusieron la mano sobre la cabeza y empezaron a orar y se derramó el Espíritu Santo. Así es que no vamos a parar aquí, vamos a continuar siempre pidiendo a Dios el avivamiento. No vamos a detenernos. Hoy no vinieron algunos, mañana a poco usted no puede venir, pero los que estemos acá vamos a seguir invitando al Señor que se glorifique en medio nuestro, y en esta noche algo glorioso va a suceder. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Mire qué precioso es el Señor. Venga conmigo y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 4. Gloria a Dios. Quiero que ponga atención. Lo que iban a recibir en Samaria era lo que habían recibido en Jerusalén. Era necesario la experiencia del Espíritu Santo para que tuvieran lo mismo que en Jerusalén. Así es que vamos a buscar que el poder de Dios se glorifique, porque allá el reino de Dios se iba expandiendo, pero por donde quiera tenía que ir moviéndose el poder del Espíritu Santo. Ya lo tenemos, Hechos capítulo 2. Mire qué pasó allá en Jerusalén el día de Pentecostés. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba
que hablasen. Quiero que ponga mucha atención. El Señor Jesús les había dicho a sus discípulos, preferentemente a los 12, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. No se me vayan a mover de Jerusalén. Podían haberse ido ya conocedores de predicar la palabra, porque ya el Señor los había mandado allá en el capítulo 10 de Mateo. Ellos fueron, después mandó a otros 70 también y fueron a predicar, y aquellos 70 vieron la gloria de Dios, vieron milagros, vieron maravillas, y así podían seguir. Pero el Señor Jesús les dijo, no se me vayan a mover. Ya están viendo maravillas, están viendo cosas muy hermosas, pero aún falta algo más. No se me vayan a ir hasta que sean saturados del Espíritu Santo. Así es que tuvieron aquella experiencia en Jerusalén, y de ahí dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 2 versículo 4, que dice, y todos, oiga, todos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí, si alguno no ha tenido la experiencia, tiene que decirle, Señor, si esto es para mí, dámelo, Señor. Quiero experimentarlo. ¿Sabe cómo tuve yo la experiencia? Yo iba a ir a mi tierra, a México, para arreglar mis documentos. Y yo estaba recién convertido, y yo había escuchado que si uno iba lleno del Espíritu Santo era diferente el asunto. Así es que un día antes de irme, yo me iba un lunes y el domingo llegué a la iglesia, y yo iba con el deseo, yo iba ya predispuesto a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Dije, yo no me voy a mi tierra sin el bautismo del Espíritu Santo. Así es que llegué a la iglesia esa noche y llegué dispuesto a recibir el Espíritu Santo. En esa iglesia se cantaban himnos unos 20 minutos y luego se pasaba a orar unos 15 minutos. Y cuando pasamos a orar en esos 15 minutos, me hinqué, abrí un poquito las piernas para estar bien firme y empecé a orar. Y lo que yo decía, Señor, en esta noche quiero hablar en otras lenguas. Señor, en esta noche quiero hablar en otras lenguas. Señor, en esta noche quiero hablar en otras lenguas. Y hermanos, se cumplieron los 15 minutos de oración. Oía yo que el pastor decía, amén, amén, amén. Eso quiere decir, ya se terminó la oración, vamos a continuar con la predicación. Él, amén, amén, amén. Y yo diciendo, Señor, yo quiero hablar en otras lenguas en esta noche. Cuando yo sentí que el pastor insistía en amén, 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 levanté la voz y le dije, Señor, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo en esta noche. Créame, ya habían pasado 45 minutos, ya no se escuchaba gente, yo tenía los ojos cerrados, pero yo quería el bautismo del Espíritu Santo. La mayoría de la gente se fue. Ya no hubo servicio para ellos porque se fueron, y me quedé yo ahí. Al final oí que el pastor dejó de hablar y como que le encargó a un viejecito ahí, como diciéndole, ay, quédese usted a ver qué hace este loco ahí. Pues se quedó el viejecito que tenía los deditos así todos torcidos de la artritis, y vino y me puso su manita en la cabeza. Yo sentía los deditos todos torcidos ahí en mi cabeza, y empezó a decir, Señor, bendice a tu hijo. Señor, dale a tu hijo lo que él necesita. Y eso me animó, y más pedía yo. Y cuando menos acordé, hermanos, yo sentí, eso es lo que yo sentí. Sentí que mi lengua se hizo un nudo, una bola, y sentí como que se estaba metiendo hacia adentro mío. Y empecé de pronto a asustarme,
pero cuando empecé a asustarme comenzó a salir como un cántico, como una alabanza maravillosa, y me di cuenta que era la bendición del Espíritu Santo. Esa noche el Espíritu Santo me selló hasta el día de hoy. Déjeme decirle que es algo glorioso, y yo le digo, esto es una realidad, no es una fantasía, no es una mentira, no es algo que practica cierta organización, es lo que está escrito en la palabra de Dios, es lo que le sucedió a los primeros cristianos, es lo que tenía que sucederles a aquellos de Samaria que se formó la iglesia, pero tenían que ser llenos del Espíritu Santo, y es lo que nos tiene que suceder aquí. Hermano Rodríguez, pero dice tal predicador o dice tal organización que no es así. ¿Y usted qué anda poniendo atención por otro lado si tiene la palabra de Dios? Ahí está en la palabra de Dios que hubo esa bendición en Jerusalén, porque allí dice Hechos capítulo 2 versículo 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, voy a estar unos días fuera acá después del domingo. No me dejen en paz a nadie. Pídanle al Señor que llene con el Espíritu Santo a cada quien, hasta las visitas, que las toque el Señor y salgan llenos del poder de Dios. Gloria a Dios. Venga conmigo y le invito a leer Romanos capítulo 8 versículo 15. A ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver. Hermanos, esto es algo glorioso. El apóstol Pablo dijo, oraré con mi entendimiento, pero oraré también con el Espíritu. Una cosa es orar a Dios con nuestro entendimiento, y otra cosa es orar a Dios con el Espíritu. Y ahí hay algo glorioso en Romanos 8:15. Léalo, pero desde donde dice, porque habéis recibido el Espíritu de adopción. Oigan, cuando nosotros creemos en Cristo, el Espíritu Santo se hace presente en nuestro espíritu, no en nuestra mente, no en nuestro entendimiento, sino en nuestro espíritu. Porque el espíritu es la parte más sensible del ser humano. El espíritu es el soplo de Dios que nos prestó, es algo de Dios que está en nosotros y es el punto de contacto de Dios. Por eso dice ahí, habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Qué quiere decir? Que cuando crees en Cristo, el Espíritu Santo hace su entrada a ti y te declara que eres hijo de Dios. Por eso uno no debe de dudar, porque de pronto alguien te dice por ahí, ¿sabes qué? Por lo que haces o por lo que dices, tú no eres hijo de Dios, tú no eres para andar ahí. Hay veces que el diablo hasta te aconseja y te sientes como que no eres para estar en el cristianismo, pero no le hagas caso al diablo, hazle caso a la palabra de Dios. Ahí dice, han recibido, cuando crees en Cristo, recibes al Espíritu Santo, que es el que te adopta. Ahora vienes a ser hijo de Dios por adopción. Y dice ahí en el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio, no dice a mi mente, a mi entendimiento. El Espíritu mismo, el mismo Espíritu, el mismo Dios Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por eso es que el cristiano o la cristiana no se regresa, el verdadero cristiano se mantiene. Llegan a correrlo de la casa los familiares y se va. Llegan a aborrecerlo los amigos y los deja que lo aborrezcan. Lo corren del trabajo porque ahora ya no va como quieren, pues se va del trabajo, pero no se echa atrás. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu el que le dijo, tú eres hijo de Dios. Y cuando el Espíritu mismo le dice a usted que es hijo, que es hija de Dios, ya no hay nadie que lo detenga. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, grábese eso. Ahí dice en el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Pero mire,
muy poco podemos descubrir en la Biblia como lo descubrimos ahí en el verso 15. Oiga lo que dice. Habéis recibido, eso es en la segunda parte del versículo. Habéis recibido el espíritu de adopción, oiga, por el cual clamamos. Oiga lo que dice. ¿Qué quiere decir? Que viene el espíritu. ¿A dónde? Según el verso 16, ¿a dónde? A nuestro espíritu. El Espíritu Santo viene a nuestro espíritu y dice por el cual, por el espíritu clamamos, Abba Padre. Tú no puedes ir directamente al Padre. Tú no puedes ir directamente al Padre. Cristo claramente lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente por el sacrificio de Cristo puedes acercarte a Dios. Pero a la vez, tú no puedes acercarte a Dios Espíritu, sino por el mismo Dios Espíritu que toma lugar en tu espíritu cuando tú crees en Cristo. Porque el Espíritu toma tu espíritu y lo lleva a una adoración espiritual. El apóstol Pablo dijo por allá en el verso 26, Romanos 8:26, yo no sé orar, yo no sé cómo dirigirme a Dios, pero el Espíritu Santo me ayuda, el Espíritu Santo me dirige, el Espíritu Santo es el que ora por mi espíritu. Ojalá que me entienda. No somos nosotros los que oramos, no somos nosotros los que hablamos con Dios, es el Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Sí me entiende, hermano? Oiga, va a haber mucha gente cristiana que nunca va a aprender a hablar con Dios, que simplemente se va a quedar con una vida religiosa, cantándole, escuchando predicaciones y viviendo una vida religiosa. Pero aquí hay algo más que eso. ¿Por qué? Porque al momento de creer en Cristo, el Espíritu Santo hace entrada. Ahora puede entrar porque antes estaba el pecado en nosotros y el Espíritu Santo no puede entrar. Pero cuando nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, entonces el Espíritu Santo hace su entrada a nosotros. Y de ahí el Espíritu Santo es el que hace que nosotros podamos hablar el lenguaje espiritual. Hace un momento leímos en Hechos capítulo 2 versículo 4. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y grábese esto. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. No como ellos querían, no como ellos sentían, no como ellos habían aprendido. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Hablaban no por ellos, hablaba el Espíritu Santo a través de ellos. Era la dirección del Espíritu Santo. Yo les digo a los hermanos, pónganse a pensar en esa madre que tiene el niñito que apenas tiene meses. El niñito, yo jamás me había puesto tan atento como en los últimos hijos que tuve. Me sorprendí que pasaran tantos meses los niños sin poderse dar vuelta, solo boca arriba. Hay un tiempo que los hijos como que no lo distinguen a uno, la mirada perdida, y luego de pronto comienzan a seguirte con la mirada. Y tú estás hablando algo y mueven los bracitos como que quieren hablar también, pero no pueden, porque ellos no conocen nuestro lenguaje. Yo me he quedado asombrado cuánto tiempo hay que pasar para que nuestros hijos aprendan a hablar nuestro idioma. La madre tiene que estar ahí cuando le habla. Cuando habla la mamá, la criatura trata de abrir la boca y la mamá le dice pa, 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 y ahí está la criatura queriendo abrir hasta que por fin dice pa, y luego al rato pa, pa, hasta que lo dice la criatura. Más o menos date una idea.
nosotros, ¿qué sabemos de hablar con Dios? En espíritu. Pero viene el Espíritu de Dios a nuestro espíritu y guía a nuestro espíritu para que nosotros podamos hablar con Dios. Pero ¿cómo hablamos con Dios? Porque el Espíritu nos guía, porque el Espíritu toma nuestro espíritu y lo lleva a una adoración espiritual. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y una vez más le digo, tenemos que buscar la bendición espiritual. No solamente que hayas entendido el mensaje, que se te hizo bonito el mensaje. Hay algo más que eso. Hay una adoración en espíritu. Déjame decirte, hay hermanos que pueden orar, pero en un ratito se cansan. En un ratito ya no soportan y mejor se levantan. Pero cuando tú oras y permites que el Espíritu te tome, ahí te olvidas del cansancio, sientes la bendición de Dios y hasta saltas en tus rodillas. Y no importa, después de eso puedes traerla sangrando, pero mientras estabas ahí era una delicia, era una bendición especial. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Habla con Él y dale gloria. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Mira lo que dice, venga conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 8. Ponga atención aquí. Necesitamos la manifestación del poder de Dios. Porque el Señor nos necesita dando testimonio de su palabra, dando testimonio de su poder, dando testimonio de lo que Cristo hizo en la cruz. Mira lo que dice ahí. Hechos capítulo 1, versículo 8. Ponga mucha atención. ¿Ya lo tenemos? Dice así: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire qué precioso. Vas a recibir poder. No solamente te vas a adherir a una religión. Acá se trata de poder de Dios. Vas a recibir poder. No se trata de acercarte para seguir solamente a un líder muy famoso que sea. Esa es una cosa. Gloria a Dios si podemos acercarnos a un líder que tenga muchas experiencias, que tenga mucho conocimiento, pero tú más que eso necesitas el poder de Dios, la compañía del Espíritu Santo, que sientas al Espíritu allá adentro, porque el Espíritu Santo viene a testificarte que eres hijo de Dios, pero no se va, ahí se queda. Comienza de ahí el hombre o la mujer a venir a ser el templo del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo. Y donde el Espíritu Santo está morando tiene que suceder algo glorioso. Tiene que brillar la casa. ¿Te acuerdas cuando Cristo estaba en la casa de Pedro? Que dice la palabra de Dios que había tanta gente que traían a un paralítico y no podían acercarse porque lo traían entre cuatro. ¿Dónde iban a poder entrar a la casa si estaba llena de gente? Y no pudiendo meterlo allá, buscaron a ver por dónde lo bajaban, por el techo hacia adentro. Yo digo, puede ser que al quitar por ahí lo que haya tenido de techo, pues si no estaba muy firme, pero caía basura, caía tierra o lo que sea, allá hacían mucho los techos de tierra. O sea, les ponían hierba o qué sé yo y luego tierra encima. Al quitar aquello tenía que caer al menos tierra o paja o lo que sea. Pero ellos comenzaron poco a poco a ver si había problemas. Como nadie les decía nada, siguieron quitando. Y cuando menos acordaron, echaron al de la camita por delante, por si acaso le pasa algo, que sea a él, allá lo están bajando. ¿Te imaginas al llegar al nivel del rostro del Señor? ¿A poco le quedó así frente a un pie de distancia? Y como diciendo el paralítico, pues, ¿qué? ¿Verdad? Ya estoy aquí. Y el Señor hizo el milagro. Fíjate bien,
Pero el punto es este: nunca jamás la casa de Pedro había estado tan llena de gente. Solo el día que Cristo Jesús estaba ahí. La presencia del Señor, la presencia de Dios atraía a la gente. La presencia del Espíritu hace que brille una obra, una iglesia, una congregación. Por eso no debemos nosotros de estar ahí nada más perdiendo el tiempo. Queremos que la gente venga. ¿Cómo va a venir? Tiene que haber luz espiritual. Tienen que darse cuenta que algo está sucediendo. A nosotros nos sucedió algo allá en la ciudad de Los Ángeles. Una noche nos llegaron los bomberos y dijeron, ¿verdad? Entraron con sus mangueras y sus cascos y sus trajes hasta dentro de la iglesia y les preguntaron, ¿a dónde van? ¿Qué van a hacer? No, al contrario, sálganse ustedes. ¿Por qué? Porque aquí hay un incendio. ¿Cuál incendio? No, si nos reportaron los vecinos que vieron arder la iglesia y anduvieron por todos lados. Sí estaba ardiendo la iglesia, pero era el fuego del Espíritu Santo. Era que Dios estaba bendiciendo, pero llegaron los bomberos ahí porque querían sofocar aquel incendio. Pero ese incendio no lo sofoca ni Satanás. Ese incendio ni Satanás lo puede apagar. Así es que, hermanos, siempre pensando que usted es un punto de contacto del Señor, siempre pensando que usted es un templo del Espíritu Santo y que tiene que brillar la gloria de Dios a través de usted, y algo va a estar sucediendo ahí. Vamos a escuchar una vez más el canto y luego vamos a orar. Ponga mucha atención en ese canto a ver si le entiende mejor ahora. Oiga. Por ahí estamos bien, oiga. Ponga atención en la letra. Dijeron en Jerusalén. Samaria también creyó. Samaria también creyó. El mensaje se les trajo. El mensaje celestial. Y su luz Dios les Y su luz Dios les envió. Pero faltaba el poder. La gloria Pentecostés. Pedro y Juan ahí llegaron. Y oraron con mucha fe. Oh, gran Espíritu Santo, desciende hoy sin cesar. Aleluya. Llena nuestros corazones y resplandezca tu altar. Llénanos poder celeste. Aleluya. Como la primera vez. Llénanos como la primera vez. Que vino poder del cielo el día de Pentecostés. Gracias, Dios. Creyeron en Cristo ya y fueron bautizados. Creyeron en Cristo y fueron bautizados. Pero sin la unción divina. Pero sin la unción divina estaban muy limitados. Les impusieron las manos y oraron con gran fervor. Y el Espíritu bendito sobre todos descendió.
Oh gran Espíritu Santo, desciende hoy sin cesar. Llena nuestros corazones y resplandezca tu altar. Llénanos con el celeste como la primera vez divino poder del cielo el día de Pentecostés. Que se derrame hoy su gloria en cada creyente también, que nos haga sus testigos con valentía y con amor, y que todos vean la gloria del Santo Consolador. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gran Espíritu Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. desciende hoy sin cesar. Amén, aleluya. Llena nuestros corazones. Aleluya, gracias Señor. Gracias Y Señor. resplandezca tu altar. Amén, amén, amén. Gracias Dios. Llénanos poder celeste. Gracias Padre Celeste. Como la primera vez que vino poder del cielo el día de Pentecostés. Ahí donde está, hermano, hermana, solo dígale aleluya, aleluya, aleluya.